exteriores. Está hermosa. Hermoso. Sí, Bien, perfecto. muy, Para muy linda. disfrutar. Yo sigo insistiendo que para mí, si fuera todo el año otoño, estaría. Para de usted 10. está bien. ¿Será porque está en el otoño de sus días, Oscar? De eso no cabe ninguna duda, pero no creo que sea así, porque cuando se suponía que no estaba en esa etapa, También le gustaba el otoño. También me gustaba el otoño. Es otoñero, digamos. Exactamente. Es otoñero. Sí. Bueno, tengo un amigo en Villa María que tiene apellido Otoño. Ajá. Y es petizo. Y le dicen el corto otoño. No, integró el grupo de los gauchos de Tinelli. ¿Se acuerdan que eran 3 los gauchos de Tinelli? Sí, Había uno gordo, el Bubu Tinelli, el Bubu de Tinelli, que es mi primo, el Yayo, que conocido por la mala palabra, y el tercer gaucho era Otoño. Otoño. El apellido Otoño, ¿no? Claro, y era claro. petizo, y le decían el corto otoño. Bueno, nos fuimos. ¿De qué íbamos a hablar, Oscar? Bueno, el martes pasado, antes de ayer, estábamos hablando de una resolución dictada en un amparo en la ciudad de Córdoba, en la cual se estaba registrando un avance sobre la criminalización de la protesta social. Esta situación empezó ya a mostrar sus efectos. En el día de ayer, el Polo Obrero se movilizó en el centro de la ciudad de Córdoba, realizaron un acto con el doble corte de calles en Colón y General Paz, en el centro neurálgico de la ciudad. Y allí ya se puso en marcha todo un protocolo con instrucciones derivadas de la Fiscalía General en el sentido de imputar e indagar a los promotores de la manifestación, aunque no se registró absolutamente ningún tipo de incidente ni de delito común, sino pura y exclusivamente en función del entorpecimiento de la vía pública de manera total en ese cruce de calles. Es la primera vez que vamos a tener este tipo de cosas, y acá tenemos dos situaciones que realmente valen la pena analizar. Una de ellas tiene que ver puntualmente con la posición asumida por la Fiscalía General en el sentido de instruir a 2 fiscales, uno de ellos es de Aragón y el otro es un conocido nuestro, Guillermo González, que estuvo trabajando aquí en Río Cuarto durante muchos años. Sí, que se habían rompido con su rol cuando hubo un intento de los docentes autoconvocados de armar una carpa. Fue Sí. González el encargado de ir a remover ese obstáculo. Bien, evidentemente son los 2 fiscales que tienen competencia o jurisdicción en el área céntrica de la ciudad de Córdoba. ¿Y cuáles son las otras 2 lecturas que uno puede hacer tranquilamente de esta situación? Es que evidentemente aquí hubo una intervención directa del poder político en el sentido de que las acciones se direccionen de esa manera. Por un lado, a través del rol de la policía, que por ejemplo ayer con un cordón importante impidió que se cortara uno de los puentes del río Suquía en las proximidades del lugar de concentración. Y por otro lado, esta cuestión de empezar a imputar. Porque evidentemente no va a haber prisiones preventivas ni nada que se le... Pero es el puntapié inicial para una situación que evidentemente tiene también una doble lectura de contenido estrictamente político, que tiene que ver con el lanzamiento a nivel nacional de Schiaretti y también la política que evidentemente va a poner en marcha Yarlora respecto a la protesta social en la provincia, también como caballito de batalla electoral, que es el hecho de decir: nosotros no permitimos los abusos que las manifestaciones generan entre la gente, los negocios, los medios de transporte, etcétera,
digamos, y una tercera lectura, si queremos hacer también, la podemos hacer a través del rol de los medios. Por ejemplo, analizando lo que ha publicado en la mañana de hoy La Voz del Interior, es un medio que pertenece al Grupo Clarín y que llamativamente está diciendo que el día lunes el fiscal va a citar a 6 dirigentes piqueteros para imputar e indagar, cuando eso, evidentemente, si lo sabe el fiscal, no tendría por qué trascender, ni tendría por qué un medio, cualquiera que sea, contar con información tan precisa respecto de cantidades y de fechas. Lo único que le faltó es poner los nombres y la hora de citación, cuando todavía eso no ha sido ni siquiera dispuesto por la Fiscalía. Esto es criminalizar la protesta, ¿no? Sin ninguna duda de criminalizar la protesta, porque ya está absolutamente direccionado en ese sentido. Así como el otro día analizamos la posibilidad de que fuera extensiva hacia otro tipo de manifestaciones, también como podían ser los desarrollos comerciales o manifestaciones de otra naturaleza, festejos, etcétera. Evidentemente que acá lo que se pone el acento es pura y exclusivamente en la protesta social. Es raro que lo hagan dirigentes que provienen del peronismo, porque la génesis del peronismo, el Día de la Lealtad, en la calle. En la calle, una protesta fue. En la calle. Un levantamiento popular. Sí. Y había una dictadura. Exactamente. ¿No? Y había una dictadura. Digamos que no es demasiado comparable el peronismo del 45 con el peronismo o el autodenominado peronismo cordobesista. Me gustaría saber cómo esquivan esa contradicción. Antes que nada, alguien se la va a tener que plantear. Ah, bueno, sí, también. Es básico eso. ¿Quién se lo plantea? ¿Quién le pone que acabe el gato? Tendremos la oportunidad. Eso, espero que realmente se la tenga como para poder clarificar este tipo de cuestiones. Ojalá. Seguramente entrarán con el discurso constitucional de que los derechos deben ser compatibilizados, se deben tratar de respetar los derechos de todos sin vulnerar de manera absoluta la de los demás, y que, como dicen, está garantizado el derecho de la protesta siempre y cuando se ocupe media calle. Bueno, malos tiempos soplan, ¿no? Sí. Soplan. Vale. Y el Poder Judicial, que uno piensa en la independencia del Poder Judicial. Bueno, pero si la acción la decide el fiscal general de la provincia. Y el fiscal general es un dependiente nombrado por el gobierno de la provincia. Entonces, es mentira de la independencia de los poderes. Es cierto que los jueces después pueden hacer. Exacto, pero en este caso sí, evidentemente que hay una vinculación directa, es decir, desde el Ejecutivo provincial se dirige tanto a la policía como al Ministerio Público Fiscal. Y desde ahí el primer paso en este tipo de cuestiones, y el paso, digamos, que resalta el paso vistoso, si lo podemos llamar de alguna manera, sería el comparendo ante los fiscales a través de una citación por la comisión de un ilícito penal, que es lo que aparentemente ocurrirá el próximo lunes. Esa foto, evidentemente que tiene más valor que 1000 palabras, como es. Bueno, ¿qué más? Bueno, otra de las cuestiones de interés que han surgido también, ayer se dio a conocer un fallo de la Cámara de Acusación de Córdoba, declarando la inconstitucionalidad de los artículos de prescripción respecto de abusos sexuales infantiles. Esta situación, que está muy en debate por el tema Jay Mamón, ¿no? Jay Mamón, exactamente. Tenemos que recordar que todo esto salta, digamos, en la discusión pública o mediática más que nada, que también trasciende, porque hoy en día en cualquier lugar se opina respecto de esto. Tiene que ver con con la prescripción penal. La prescripción, ¿qué es lo que es? La renuncia del Estado a perseguir determinados delitos por el transcurso del tiempo. Personalmente, sobre esto tengo una opinión muy formada respecto de que hay una falencia indudable dentro del Código Penal, en el sentido de que yo diría brutalmente, pone límites temporales sin medir ningún tipo de situación específica que puede llegar a tener una causa. Así como estoy en contra de manera absoluta de la prisión perpetua,
Yo preferiría que las prisiones le impongan a alguien 100, 120, 150 o 200 años, como existe en otras legislaciones, pero siempre con la posibilidad de que aquel que se recupere pueda volver en algún momento determinado a la sociedad. Con la prescripción pasa algo parecido. Evidentemente, de que si alguien hace una denuncia, tiene un tiempo de prescripción, digamos, de 5 años, un delito determinado, ni lo mueve, ni le interesa, ni hace absolutamente nada, es como que lo da, entra a la causa de una vía muerta, y evidentemente no se pueden tener abiertas causas en cantidades extraordinarias y por cualquier cantidad de tiempo. Pero existen otras causas en las cuales, me vienen un poco a la memoria esas causas en las cuales se ventilan delitos de guante blanco, estafas, muchas que tienen que ver con delitos bancarios, con delitos tributarios, en los cuales hay mucha plata en juego, muchos abogados capaces de llenarlo de chicanas, donde existen ciertos contubernios muchas veces con jueces o con fiscales que hacen la vista gorda y demoran infinidad de un tiempo extensísimo reteniendo una causa sin terminar de resolver algún incidente dentro de ellos, y las causas terminan prescribiendo, como vemos cantidades impresionantes de estas causas. Esas causas en las cuales a través de esos argumentos transcurre el tiempo, no deberían prescribir. Deberían prescribir cuando la inactividad realmente demuestra de que el Estado no le interesa, ni a ningún damnificado, víctima del delito, tampoco le interesa. Dejando de lado un poco toda esta cuestión general, el punto tiene que ver con lo que estábamos hablando en el tema de los abusos sexuales de menores, que hasta la llamada ley Piazza tenía un sistema de prescripción exactamente igual que todos los demás delitos. Es decir, pasaba una determinada cantidad de años desde que ocurrió el mismo y ya directamente era imposible perseguir, sin tener en cuenta que los chicos como tales no pueden denunciar, y a su vez todos los delitos intrafamiliares muchas veces terminaban siendo amparados o tapados o encubiertos por los mismos miembros de ese grupo familiar, y nadie hacía la denuncia, y cuando la víctima en su mayoría de edad pretendía tomar algún tipo de medida en este sentido, la causa estaba prescrita y se cerraba. Estos casos ocurrieron entre 2002 y 2004, efectivamente cuando estaba vigente ese tipo de legislación, fue tachada de inconstitucional la prescripción, poniendo, o anteponiendo, mejor dicho, como valor más trascendente que la propia prescripción, la protección de los derechos de niños y adolescentes contenidos en tratados internacionales de rango constitucional que fueron incorporados a la Constitución en la última reforma del año 94. Esta situación, que pareciera todas las inconstitucionalidades en nuestro país, son aplicables exclusivamente al caso, no tienen una trascendencia que vaya más allá de eso. Pero en este caso concreto, esa particularidad no deriva de un análisis de una situación en la cual una norma determinada puede ser inconstitucional por la situación específica de Jeremías o de Testa. Es una situación general, y precisamente por ser general tiene la posibilidad de abarcar y de ser tomada como referencia por otros tribunales que estén analizando situaciones parecidas. Esta cuestión no es novedosa en absoluto, no solamente que ya se resolvió en otros casos anteriores, sino que incluso hay gente condenada por esta declaración de inconstitucionalidad. Uno de ellos, por ejemplo, una condena del año 2017 en el Chaco en contra de un abusador de un joven por hecho ocurrido entre el 92 y el 95. Se declaró inconstitucional y se lo condenó. Otro es el caso que comentamos acá hace un par de años atrás, el del cura Yaraz, José Yaraz de Entre Ríos, que fue condenado a 25 años de prisión por abusar de 7 niños cuando tenían entre 10 y 14 años, entre los años 84 y 95. Todas estas situaciones, evidentemente, que nadie se queda de brazos cruzados después de que le aplican semejantes penas, están todas recurridas y hay 15 causas en la Corte Suprema de Justicia. Esas 15 causas, las más
antigua tienen años de espera allí y la Corte no se ha expedido nunca. Por lo tanto, en este momento no sabemos si quienes están cumpliendo condena están cumpliendo una condena injusta porque las causas por las cuales fueron condenados estaban prescriptas, o si, evidentemente, casos como el de este joven Benvenuto que denunció al locutor el otro día, podría llegar a ser revisada la declaración de prescripción de la causa por cosa juzgada irrita, que es un término que se utiliza para identificar resoluciones judiciales que, aunque se ajusten a derecho, realmente se dan de bruces contra todo lo que es el andamiaje jurídico. Es decir, una norma aislada no puede contradecir a toda la estructura jurídica, que es lo que se está planteando en estos casos. Evidentemente que tal vez la trascendencia de este caso pueda motivar a los miembros de la Corte a que de una vez por todas dejen de defender su silla y ahora de estar peleándose entre ellos por el tema de la obra social y se pongan a resolver cosas que realmente importan a la gente. Gracias, Oscar. ¿Le puedo dar deberes para la semana que viene? Y tenemos toda la Semana Santa para hacerlo, así que sí, no hay ningún problema. Porque está en discusión ahora ante la, versión que empezó a circular y estamos todos debatiendo sobre esa versión, o casi todos, nosotros no le hemos dado tanta referencia al tema, si el Poder Ejecutivo puede suspender una ley. A propósito de los contratos de alquiler, claro. Sí, si la puede derogar y si la puede suspender y qué pasa con los contratos vigentes. ¿Puede dar cuenta de su conocimiento y experiencia la semana que viene al respecto? Tendría que estudiarlo un poco al tema porque está fuera de mi área de conocimiento, digamos. De uno exactamente, bien. No es penal eso pero sí, evidentemente tiene una trascendencia y una influencia tan grande respecto de la vida cotidiana de tanta gente que vale la pena por lo menos tratar de aclararlo en la medida de lo posible. Lo esperamos en la semana que viene. Felices Pascuas a usted y su familia. Igualmente para ustedes y todos los oyentes. Así son las causas. Señores jueces, de delitos, tribunales, jueces y condenas. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.